Bienvenidos a La Sombra del Miedo, donde exploramos las leyendas más oscuras y aterradoras. Hoy les traemos la inquietante historia de una sombra que acecha a quienes la ven, trayendo consigo una ola de desgracias. Acompáñenme en el relato de Miguel, un joven escéptico que al desafiar esta antigua maldición en un bosque filipino, se enfrenta a sus peores temores. ¿Podrá liberarse de la sombra que lo persigue o sucumbirá a su oscuro destino? No se lo pierdan. En un remoto pueblo de Filipinas, anclado entre montañas donde la niebla es una constante y el silencio solo se quiebra por el canto de las aves nocturnas, vive una leyenda que se susurra de padres a hijos. Cuentan que una sombra, una mancha oscura sin forma definida, persigue a aquellos que tienen la desdicha de verla. Quienes cruzan su camino quedan marcados por la desgracia, y el eco de su presencia se convierte en la banda sonora de cada infortunio que les ocurre. Pero siempre hay escépticos, y en esta historia, ese escéptico era el joven Miguel. Era una noche oscura y tormentosa, el escenario perfecto para una historia de terror. Harto de las viejas historias y las advertencias de los ancianos, Miguel decidió desafiar la leyenda. Armado solo con una linterna y una buena dosis de arrogancia juvenil, se adentró en el bosque. El mismo bosque del que se decía que la sombra se manifestaba con mayo, era fuerza. A medida que avanzaba por el sendero, el aire comenzó a sentirse pesado, espeso, cargado de una quietud antinatural. Una sensación de inquietud empezó a trepar por su espalda, una alarma primitiva que su orgullo se negaba a escuchar. De repente, un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Allá en la penumbra, entre los troncos retorcidos de los árboles, una figura oscura se deslizó. No caminaba, no flotaba, simplemente se movía como un susurro hecho visible en la brisa. Miguel sintió una mirada invisible sobre él, una presión en el pecho que le aceleró el corazón. Su instinto le gritaba que diera media vuelta y corriera, pero su incredulidad era más fuerte. Sacudió la cabeza, convenciéndose de que era solo un juego de luces y sombras, una treta de su imaginación. No podía existir algo como una sombra maligna. Siguió adelante, con una valentía falsa que pronto se arrepentiría de haber mostrado. Al regresar a su casa, el calor del hogar no pudo disipar el frío que se había instalado en sus huesos. La atmósfera había cambiado drásticamente. Su madre, una mujer que siempre tenía una sonrisa en los labios, estaba ahora sumida en una tristeza profunda y silenciosa. Con la voz temblorosa, le dio la noticia: tu hermano ha enfermado. Una fiebre repentina y violenta lo había postrado en cama. En ese instante, la arrogancia de Miguel comenzó a desmoronarse, dejando paso a una inquietud que se sentía como una espina en el corazón. Se sintió culpable por haber despreciado las advertencias. Esa misma noche, mientras velaba el sueño febril de su hermano, un grito desgarrador resonó desde el patio. Corrió hacia afuera y encontró a su padre en el suelo, retorciéndose de dolor. Se había caído desde una escalera mientras hacía una reparación rutinaria, un accidente absurdo e inexplicable. La mala suerte parecía haber llegado para quedarse. Los días que siguieron fueron un torbellino de calamidades. La cosecha de arroz, que prometía ser abundante, comenzó a marchitarse sin razón aparente. El ganado, siempre fuerte y sano, enfermó uno tras otro. Un oscuro y pesado presagio se cernía sobre su familia como una nube de tormenta. Miguel no podía evitarlo. Una y otra vez, su mente volvía a esa imagen en el bosque, en la figura oscura, deslizándose entre los árboles. La conexión era innegable, tan clara y aterradora como las desgracias que ahora vivía. Desesperado por encontrar respuestas, por ponerle fin a esa pesadilla, Miguel decidió visitar a la anciana del pueblo. Era una mujer conocida por su sabiduría sobre las antiguas tradiciones y lo sobrenatural. La encontró en su pequeña cabaña, rodeada de hierbas y amuletos. Ella lo miró con unos ojos profundos, cargados de una tristeza antigua, como si ya supiera el motivo de su visita. La sombra que viste, comenzó la anciana con una voz suave pero firme, es un mal antiguo, más viejo que nuestro pueblo. Aquellos que la ven son marcados para sufrir.
no es solo una sombra, Miguel, es una manifestación de las desgracias que acechan a nuestra tierra. Una entidad que se alimenta del miedo y el sufrimiento. El terror se apoderó de Miguel. Ya no era un escéptico, era un creyente a la fuerza. Comprendió que no podía seguir siendo una víctima pasiva. Tenía que hacer algo para romper esa maldición que él mismo había invitado a su hogar. La anciana le habló entonces de un ritual, una forma de liberarse del yugo de la sombra. Pero el precio era alto y requería un sacrificio, no de sangre, sino de valor. Debía enfrentar su miedo más profundo, volver al lugar donde todo comenzó y confrontar a la sombra, cara a cara. Armado con un pequeño amuleto que la anciana le entregó y con una fe recién descubierta, Miguel regresó al bosque esa misma noche. La oscuridad era total, más densa que nunca, y el viento parecía susurrar advertencias entre las hojas. El miedo le atenazaba la garganta, pero la imagen de su familia sufriendo le daba la fuerza para seguir. Al llegar al claro, donde había tenido su primer encuentro, esperó a Anne y la sombra apareció. Esta vez era más grande, más oscura, más amenazante. Se cernía sobre él, irradiando una sensación de desesperanza pura. Pero Miguel ya no era el joven arrogante de antes. Con un grito que mezclaba terror y desafío, se enfrentó a ella. «No te temo», exclamó, mientras el amuleto en su mano comenzaba a brillar, con una luz tenue, pero constante. La sombra se detuvo, como si estuviera sorprendida por su resistencia. En ese instante de confrontación, la mente de Miguel fue inundada por una oleada de recuerdos. Vio las risas de su hermano antes de enfermar, el rostro sonriente de su madre, los días soleados, trabajando en el campo, junto a su padre, la vida simple y feliz que había dado por sentada. Cada recuerdo feliz, cada momento de amor y esperanza, actuaba como un escudo. Con cada pensamiento positivo, la sombra parecía encogerse, debilitándose ante la luz de su espíritu inquebrantable. Finalmente, reuniendo todas sus fuerzas, Miguel lanzó un último grito de desafío y arrojó el amuleto directamente hacia el corazón de la oscuridad. Un estallido de luz blanca y pura iluminó el claro por completo, cegándolo por un instante. Cuando pudo volver a ver, la sombra se había desvanecido. Se fue como llegó, como un susurro en el viento, llevándose consigo la cadena de desgracias que había atormentado a su familia. Exhausto pero inmensamente aliviado, Miguel cayó de rodillas, agradecido por haber sido liberado. Aunque la sombra de las malas nuevas había desaparecido de su vida, Miguel sabía que la leyenda persistiría. Las historias seguirían siendo contadas, pero ahora con un nuevo capítulo en él de su confrontación. Él se convirtió en un guardián de esas leyendas, no para asustar, sino para enseñar. Aprendió por las malas que el respeto por lo desconocido es vital, y que a veces aquello que descartamos como una simple sombra puede tener un poder mucho más profundo y aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. La historia de Miguel nos recuerda que hay fuerzas en el mundo que no comprendemos, y que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino enfrentarlo con la luz de la esperanza y el amor por los nuestros. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo del folclore filipino. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.